Bendiciones, amigos y familiares. El pueblo de Dios, los cristianos. Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a usar, hermanos, 4 versiones para hablar acerca de este tema que he preparado. El pueblo de Dios, los cristianos. Voy a usar la Torah, la versión aramea, el Tanakh, Torah o instrucción, el griego y la nueva traducción. Estas son las versiones que voy a usar para explicar este tema. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. La Torah dice: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, una nación Kodash, un pueblo para Yahvé poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que les llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Versículo 10. Ustedes, que en otro tiempo no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Yahvé, antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. Dice la Torah. La versión aramea dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. No había alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Tanakh o Torah, instrucciones. Mas ustedes son una generación escogida, Kohanim de Melech, una nación Kodach y un pueblo peculiar, para que muestren las tehuilot de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa, quienes en un tiempo pasado eran lo a mí, no un pueblo, mas ahora son pueblo de Dios, nuestro Señor, quien era Ruchamk, no Rachamín, mas ahora habéis alcanzado el Rachamín. El griego. Vosotros, sin embargo, raza escogida, regio sacerdocio, nación santa, pueblo para posesión, de manera que virtudes anunciéis del que de la oscuridad a vosotros llamó al admirable de él luz. Versículo 10. Los que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sin embargo sois pueblo de Dios. Los que no habéis sido objeto de misericordia, ahora sin embargo habéis sido objeto de misericordia. Nueva versión traducida dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Dicen estas diferentes versiones de las escrituras para que no digan algunos: no, es que en la Torah, o es que en el griego, o es que en la versión en español no dice eso. Bueno, usé estas versiones para dar esta explicación, que los cristianos y no los del pueblo de Israel, ahora somos el pueblo de Dios. Los cristianos. Después de ver que la piedra divide a los creyentes de los no creyentes, incluyendo los perseguidores de los receptores de esta epístola, el autor vuelve al tema de la posesión privilegiada que ocupa en el templo de Dios, usando la expresión enfática, pero vosotros, para dejar clara la transición y el contraste que hay entre ellos y los no creyentes. Esta posición se describe aplicando a la iglesia los títulos que el Antiguo Testamento le confiere al pueblo de Israel, es decir, el pueblo que antes era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ahora ya no es pueblo de Dios, sino que es la iglesia que Cristo vino a formar en esta tierra, ya que la iglesia es el verdadero remanente de Israel, como indican los títulos de Israel que encontramos a partir de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: yo, Pedro,
apóstol de Jesucristo. Escribo estas cartas a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Atención, no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de los cristianos, de ahora los verdaderos hijos de Dios y pueblo de Dios. Hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Los cristianos fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios le conceda cada vez más gracia y paz, dice la Escritura. En particular, los títulos que aparecen en la Septuaginta de Éxodos, capítulo 19, versículos 5 y 6, ese pueblo que Dios había escogido, dice la Escritura en la Torá: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece, le dijo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deben transmitir a los hijos de Israel. Isaías, también hablando de esto mismo, viendo su contexto del texto, ¿sí?, su exagesis, su hermenéutica, la sintaxis, dice Isaías capítulo 43, versículos 20 y 21, los animales salvajes de los campos me darán la gracia, y también los chacales y los búhos, por darles agua en el desierto. Si haréis ríos en la tierra árida y baldía, para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Versículo 21. Yo hice a Israel para mí mismo, y algún día me honrarán delante del mundo entero. Deuteronomios dice, hablando acerca de esto mismo, recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y su posesión más preciada, y eso es lo que ahora son, le dijo al pueblo de Israel. Por eso muchos aún siguen pensando que Israel es el pueblo de Dios, pero veamos qué dicen las Escrituras, quién es el verdadero pueblo de Dios hoy día. Estos títulos que aparecen más veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en Apocalipsis y Pedro, como lo vamos a ver, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Ya no está hablando de Israel. Atención, ya no está hablando de Israel, está hablando de los cristianos. Su Padre, a Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Hablando de esto mismo, dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Ya no habla de Israel, habla de los cristianos. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Estos versículos están enlazados con expresiones tomadas de Éxodos. Es decir, lo que les dijo al pueblo de Israel, ahora nos los dijo a nosotros los cristianos. Pero vosotros, de Isaías, pueblo escogido, de Éxodo otra vez, real sacerdocio y nación santa, y finalmente de Isaías, pueblo adquirido para posesión de Dios, virtudes o hechos. Aquí la estructura gramatical varía levemente para adaptarse a la nueva frase, lo que apunta a un largo periodo de meditación y de uso de estos textos en la historia de la Iglesia. El continuo está todo el rato en la colectividad. La Iglesia como una unidad es pueblo, el sacerdocio, la nación santa, etc. Una vez que habla de cada cristiano de forma particular e individualizada e individual. Este énfasis típico del Nuevo Testamento contrasta con la perspectiva individualista actual. El mundo occidental tiende a centrarse en la relación de las personas, de los individuos, con Dios, mientras que Pedro y el resto del Nuevo Testamento y el concepto paulino se refiere al cuerpo de Cristo, es decir, a los cristianos, como el pueblo de Dios. Le interesa más hablar de un pueblo que pasa a formar parte de una nueva entidad colectiva que ha sido escogida por Dios y se relaciona con Dios, los cristianos. En este contexto que estamos viendo, los términos tienen el mismo significado
importante. En primer lugar, son un pueblo escogido, o los cristianos somos un pueblo escogido ahora. Un término que los une a Cristo. Se aplica a él en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 6. Ahora ustedes se han acercado a Cristo. Ya no habla de Israel, habla de los cristianos, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle la gran honra. Versículo 5. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Hablando de los cristianos, como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Y que Pedro ya usa para dirigirse a ellos en el saludo, es decir, para dirigirse al pueblo nuevo escogido por Dios, los cristianos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes obedecieron y fueron limpiados por la sangre. Los que fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo fuimos los cristianos, los que creímos en el nombre de Cristo. La sangre de Jesucristo, que Dios le conceda cada vez más gracia y paz. Ahora, este concepto de elección impregna toda la epístola. En segundo lugar, son sacerdotes reales, dice la Escritura. Algunos autores traducen el mismo término real como sustantivo, una vez de un adjetivo, o en vez de un adjetivo, mejor dicho. Esta traducción sigue el uso más común del término en griego clásico, koine, y patrístico. Particularmente la interpretación de Éxodos, capítulo 19, versículo 6, puede que también en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, y Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Pero con el uso gramatical tan particular de Apocalipsis, podremos estar ante un caso de endiatis, que significa figura por la cual se expresa un solo concepto con dos nombres coordinados. El argumento del Targum interpreta a Éxodos como reyes, ahí en Éxodos capítulo 19, versículo 6, y sacerdotes, y que los sustantivos suelen ser colectivos igual con los sustantivos en el griego clásico, en los que esta palabra se usa como adjetivo, que cada título está en la lista continuamente un nombre más adjetivo, es decir, la interpretación anterior rompería el patrón que se repite a lo largo de la lista, y que el hebreo de Éxodos favorece esta traducción. Esto significa dos cosas: que los cristianos somos sacerdotes y que pertenecemos al Rey, Cristo. En el mundo antiguo era bastante común que el rey tuviera su propio equipo de sacerdotes. Se está refiriendo al reino de Dios, que indica que aquellos creyentes no sirven a la secta terrenal de Israel o cualquier otra secta, sino que sirven en el reinado que se acaba de inaugurar, cuyo rey es Cristo. Atención. Sus tareas sacerdotales ya han sido mencionadas ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Hablando de los cristianos, el nuevo pueblo de Dios. Son las ofrendas de sacrificios espirituales. El sacerdote tiene el privilegio de servir en la presencia de la deidad, de acercarse donde nadie más lo podía hacer. Veamos. Hebreos capítulo 9. En adelante dice la Escritura: ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Este tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Cuando estos elementos estaban en el lugar, los sacerdotes, no cualquiera,
Los sacerdotes lo hacían una sola vez al año y siempre ofrecían sangres por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto si siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que ha venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Atención, aseguró nuestra redención eterna, hablando de los cristianos y no del pueblo de Israel. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos a Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio perfecto para nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Pues Cristo, dice, no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que ahora solo es copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, los cristianos. Hebreos capítulo 10, versículos 17, 18, 19, 20 y 22 dice: Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Así que, amados hermanos, podamos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina del lugar santísimo. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Agua pura no se está refiriendo al agua que conocemos, al agua literal, donde muchos cristianos confunden esta agua con el agua literal. Asimismo, si unimos esas dos palabras, indica que la posición privilegiada que los cristianos tienen ante Dios pertenece al Rey y sirven en la presencia de Dios. Además, son una nación santa, somos una nación santa. No se está hablando de su santidad moral, aunque estamos llamados a buscarla, como lo dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Los cristianos como pueblo santo hemos sido apartados para Dios. Dios ha apartado a los cristianos para que seamos su pueblo. Exactamente lo mismo que había hecho con Israel en el Antiguo Testamento, pero que ahora Israel ya no es su pueblo. Ahora el pueblo de Dios escogido somos los cristianos. Esto subraya en la frase final: pueblo adquirido para posesión de Dios, que enfatiza el hecho de que le pertenecemos, y con razón, pues nos ha comprado con su sangre. Es decir, Cristo nos compró con su propia sangre. Por eso pertenecemos, por eso ahora somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Dice Hechos, hablando de esto mismo, Hechos 20:28. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia. Atención, su iglesia, que somos los cristianos, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo les ha designado ancianos. Aquí se usa el mismo término griego. El propósito de esa posición especial que los creyentes ocupamos, que recordemos es colectiva, no individual, es que pueden anunciar las virtudes, o podemos anunciar las virtudes de Dios. El término griego arete normalmente significa virtud o excelencia moral.
Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pero cuando se usa para referirse a Dios, habla de su gloria, es decir, como lo vemos o como lo vimos o como ya lo leí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, o en el uso que encontramos en los 70s de Isaías capítulo 42 versículo 8, o de Zacarías también en su capítulo 6 versículo 13, o de la manifestación del poder divino, de los hechos poderosos. Los acontecimientos de Éxodo citados en Isaías capítulo 43 versículo 21, que se usa en el término de los 70, es probable que Pedro tenga en mente este último sentido. Los cristianos tienen que anunciar en el extranjero las obras poderosas de Dios, que incluyen tanto la creación como el milagro de la redención en la vida, muerte y resurrección y revelación de Jesucristo. Podemos ver estos ejemplos, hermanos, en ese himno que encontramos ahí en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir la gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Y en la proclamación del Evangelio que encontramos en los Hechos también, esta alabanza heráldica es la razón de su existencia. Además, la alabanza está basada en lo que Dios ha hecho por ellos. Pedro hace referencia a la conversión de esos creyentes cuando habla de que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. El término llamados, esta palabra llamados, se refiere a su conversión, como lo vemos ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¡Qué bendiciones! ¡Qué bendiciones tan grandes tenemos los hijos de Dios, los cristianos! El pueblo que ahora eligió Dios. Israel ya no es su pueblo. Israel ya no es el pueblo de Dios. Los cristianos ahora somos ese pueblo adquirido por Dios. La idea de un grupo de gentes escogidos por Dios que ha de ser luz o que está en la luz, ha de diferenciar de los que están lejos de Dios, que están en tinieblas. Este concepto es muy común en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2 versículos 19 y 20. ¿Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad? Piensen que pueden instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estén seguros de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. La expresión recoge el asombro del converso al verse iluminado por Dios y traído a la presencia de Dios, que es el motivo que le mueve a la alabanza y la proclamación. Ahora Pedro inserta en el poema basado en Oseas capítulo 1 versículo 6, el poco tiempo Gomer quedó embarazada a través y dio a la luz a una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre a tu hija Ruama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. Atención, lo que Dios está diciendo a Israel. Ese pueblo que ya no es pueblo, pero que muchos hoy en día consideran que es el pueblo, que sigue siendo el pueblo de Dios, cuando la Escritura ya no está diciendo eso. El pueblo escogido por Dios ahora somos los cristianos, porque Cristo nos compró con su sangre, no con cualquier cosa. También se cita esta verdad ahí en Romanos capítulo 9, versículo 25. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Hablando de nosotros, hermanos. En el contexto de Romanos, la aplicación es diferente al orden de las frases también en la traducción. Se sustituye habían recibido misericordia por amada mía, que podría reflejar una tradición hebrea diferente. Así que queda bastante claro que Pedro no se basa en el texto paulino, sino que parece ser que los dos interpretan los textos de Oseas de forma muy familiar. El tema
en Oseas gira en torno al rechazo de su mujer infiel y de sus hijos y de su posterior aceptación. A diferencia de Israel, estos cristianos nunca habían vivido como un pueblo infiel a un pacto, pero sabían que antes habían estado fuera del favor de Dios, es decir, desechados. Así estábamos los cristianos antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo nos comprara con su sangre, así estábamos. Hubo un tiempo en el que no éramos pueblo, ya que el pueblo de Dios era un término reservado para el pueblo de Israel. Atención. Esta palabra, mi pueblo, mi real sacerdocio estaba reservado para el pueblo de Israel. Los judíos solían jactarse de ello, gloriarse en sus estatutos. Pero ahora ya no son pueblo, ya no es el pueblo de Dios. Para concluir, quiero decir, pero ahora sabemos los cristianos que hemos sido escogidos por Dios, no solo un pueblo de Dios, sino que somos el pueblo de Dios. Nosotros los cristianos somos los receptores de la misericordia de Dios, esto es, de su cuidado y su preocupación. Este poema resume el tema de la elección en esta sección y consuela al pueblo desechado y sufriente, pueblo que ha de ver que el rechazo en la tierra no es más que un rechazo terrenal. Una cosa es cierta e incuestionable, que los que fuimos rechazados por Dios, los gentiles y ahora cristianos, hemos sido aceptados por Dios por el sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador Jesús y la compra que hizo con su propia sangre. Ahora, los cristianos estamos orgullosos de pertenecer a ese pueblo adquirido por Dios, ese real sacerdocio que Cristo nos hizo y que ahora, hermanos, pertenecemos a Dios. Gracias, Cristo, por haber hecho esto, por todos aquellos que hemos creído en tu nombre y te hemos obedecido. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Este es un tema acerca de ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios lo conformamos aquí en la tierra, porque esto es lo que vino a formar Cristo aquí en la tierra, el nuevo pueblo de Dios conformado por nosotros, los cristianos. Gracias, bendiciones para cada uno de ustedes, que el Señor les dé paz y gracia. Su hermano en Cristo, Enrique Olea. Amén.